entrevistando al doctor Alfredo Alcántar, que recientemente presentara su tesis doctoral, Capillas de Hospital. Y bueno, hablábamos sobre la disposición que tenían estas capillas en cada uno de los territorios de la zona metropolitana de Guadalajara, que antes eran pueblos separados, pero que hoy están juntos, todos ellos. Así es. Sí, efectivamente, pues estos pueblos se mantuvieron al margen de los antiguos conventos, eran pueblos de visita y que actualmente pues ya forman parte de la zona conurbada de Guadalajara. Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer recorridos cercanos para conocer este tipo de espacios, que pienso que resultaría bastante interesante. A mí lo que me llama la atención, doctor Alfredo, es que justamente en aquella época colonial había un gran apoyo de parte de la iglesia hacia las personas más necesitadas, pero todo ese apoyo, además de la intención de evangelización, se dio precisamente por la intervención de dos filósofos que pues han trascendido todavía hasta nuestros tiempos. Me refiero a Erasmo de Rotterdam, del cual te comentaba que yo solamente he leído el elogio de la locura, pero que tuvo mucho que ver dentro de esta filosofía del apoyo mutuo. Así es. ¿Qué nos dices de él? Sí, lo que pasa es que se involucraron varios factores para que tuvieran desarrollo este tipo de esquemas evangélicos, dentro de los cuales la cuestión filosófica de la época fue determinante. Y como bien dices, dos personajes que son relevantes son, por un lado, Erasmo de Rotterdam, el cual realiza una serie de críticas a la Iglesia católica del momento, de manera que sus observaciones normalmente van a hacerse presentes en la mayoría de los conventos del periodo del Renacimiento en España, y de forma tal que esta filosofía va a estar impregnada en la mentalidad de los frailes que llegan a México durante el siglo XVI. Okay. Entonces, esas críticas, digamos que van a ser subsanadas por estos frailes y la van a poner en práctica en su ejercicio evangélico. Por otro lado, también el caso de la utopía de Tomás Moro va a ser otro criterio muy interesante, en donde se piensa a través de este documento en una isla imaginaria donde todos los miembros de la comunidad participan activamente en la producción de alimentos, y estos alimentos, además de otra gran cantidad de servicios, van a ser otorgados a la misma comunidad, y de esta manera todos van a vivir en armonía, van a estar recibiendo apoyo hospitalario, alimenticio, etcétera, etcétera. Y estos conceptos luego van a ser trasladados a México y van a tener mucha difusión en lo que van a ser las cofradías de la Purísima Concepción, que van a tener muchísimo auge en la zona del occidente de México. Fíjate nomás, esto estamos hablando de hace 300, 400 años, en donde realmente pues no había seguro social, no había seguro popular, no había ningún elemento por el cual el pueblo más necesitado pues tuviera esas atenciones necesarias para su propio desarrollo. Y en este caso pues la iglesia cumplió un papel muy importante que no lo cumple ahora. Que ya, bueno, yo he visto que ya existen algunos hospitales, como el Hospital del Sagrado Corazón, que es atendido especialmente por religiosas, pero en realidad no se da de una forma solidaria, sino que se cobra por la atención hospitalaria, cosa que no sucedía en tiempos de la colonia. Así es. Sí, sí, efectivamente no se tenía que pagar ningún tipo de cuotas por la recepción de este tipo de servicios. Estas construcciones contaban con espacios para el cultivo de plantas medicinales, por ejemplo, de manera que si llegaba un caminante que se encontraba enfermo, se había dislocado algún hueso o algún problema de salud interna, pues podía ser atendido con las plantas medicinales que se cultivaban en el mismo edificio. Si estaba servicio completo, ¿no? Así es. Farmacia, no necesitábamos las recetas que hoy tenemos que pedir y surtir, no solamente en las farmacias del Seguro Social, sino también en otras farmacias que, bueno, porque pues el Seguro Social no cuenta de repente e históricamente con el cuadro básico de medicamentos, y que, bueno, hay que surtirlas en otras farmacias, ¿no? Acá ya había hasta el sembradío de los remedios. Así es, ¿sí? Y por otro lado también los mismos miembros de la cofradía eran los que fungían como enfermeros y enfermeras para la atención de los enfermos. Entonces, esta era una manera de poder ir acumulando un tesoro, como dice la Sagrada Escritura, en el cielo,
realizando obras de caridad piadosas en beneficio de los mismos compañeros o de gente que venía de fuera, la población. Qué interesante. Dime tú que has estado más en contacto con este tipo de congregaciones, con ese tipo de organizaciones. Todavía en ese siglo XXI se da ese tipo de dinámicas de apoyo a la gente. De repente nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica en estos terrenos. Bueno, quizás ya no con la misma oficialidad que se manejó durante el periodo colonial, pero aún así, en la época actual hay grupos parroquiales que desempeñan funciones de caridad en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, hay el caso de Cáritas, que dan ese tipo de servicios, o algunos grupos parroquiales se dan a la tarea de identificar gente con necesidad y bueno, hacen colecta para conseguir la conformación de algunas despensas o cooperar económicamente para llevar algún servicio médico, medicinas, etcétera. Sí se sigue practicando, pero de manera más modesta. Antes se desarrollaba de manera más plena y donde prácticamente toda la comunidad participaba activamente. Entonces, porque de otra manera, pues podemos pensar que ante una necesidad, pues nadie iba a apoyarlo a uno. Entonces, ahora sí que ayudaban porque pues de alguna manera se pensaba que ante una circunstancia semejante, pues también iba a haber alguien que le apoyara a uno. Siempre las comparaciones son malas, Alfredo, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el caso de la Iglesia Católica en comparación con la Iglesia de la Luz del Mundo, muchos dicen, no, pues es que hemos emigrado como creyentes a la Luz del Mundo porque realmente están ejerciendo una labor solidaria a los más necesitados, apoyan incluso hasta en la construcción de los templos, de sus casas, el apoyo a las viudas, a los huérfanos. Yo creo que es algo muy interesante que debería de retomarse por parte de la Iglesia Católica hoy mismo, que está, desde mi punto de vista, perdiendo muchos feligreses. Sí, pienso que sí. Yo creo que en ese sentido se pueden retomar varios de los elementos que tuvieron tanto éxito, sobre todo durante el periodo colonial, y darles una aplicación actual. Entonces, en ese sentido, creo que es de gran apoyo esa experiencia que está un poquito adormilada y que tuvo tanto éxito en otra época, pero que puede rescatarse y generar estrategias que nos pueden apoyar para salir adelante de una manera más fluida. Sí, además ahora que tenemos 50 millones de pobres en México y que realmente necesitamos un apoyo más solidario pues no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias que tenemos en nuestra comunidad.